Bien, queridos estudiantes, hoy día trabajaremos el tema de la geografía como ciencia. Esta área pertenece a ciencias sociales del primer año de secundaria. La geografía es un elemento importante y necesario para complementar nuestro desarrollo académico. Continuamos con nuestra sesión. Primero veamos qué son los espacios geográficos. Según las imágenes que nosotros podemos observar, me plantean las interrogantes, ¿qué es lo que destaca en este paisaje? ¿No? Observamos una serie de recursos y elementos como es la flora, la fauna, el recurso hídrico. Luego tenemos en la segunda opción, ¿no?, que nos muestran, tenemos una pregunta. ¿Por qué se generan estos cambios? ¿No? Se ve una zona donde está nevando y nos plantean este interrogante. Ante ello podemos plantear diferentes respuestas, como por ejemplo la variación climática. Entonces, eso va a originar que de pronto puedan presentarse lluvias o en este caso, como se está mostrando, está nevando. Entonces, ¿por qué se generan estos cambios? ¿No? Por las variaciones que hay en nuestro clima. Luego tenemos una tercera imagen que señala por qué tenemos que investigar. Bueno, la ciencia es importante en todos los campos, ¿no?, del conocimiento, y la geografía como ciencia no escapa a estos conceptos fundamentales de la investigación. Entonces se ajusta hacia los criterios que se pretendan investigar. Tenemos también que en estos elementos, en estos espacios geográficos, siempre vamos a encontrar o está determinado por elementos bióticos y abióticos, ¿no?, los cuales se encuentran en cada uno de esos espacios. Continuamos. Por lo tanto, entonces, la geografía como ciencia, sus orígenes los vamos a encontrar en la cultura griega. Fueron ellos los primeros en emplear la palabra geografía, ¿no? Y procede pues de estos dos vocablos griegos, geo y grafía, ¿no? Geo, que hace una referencia al espacio físico, a la Tierra, ¿no? Y grafía, ¿no? Grafía, que viene a ser los gráficos o las representaciones que nosotros podemos hacer de esos espacios o superficies de la Tierra. Pero en la actualidad es una ciencia que estudia el espacio físico y las interacciones del ser humano dentro de ese medio ambiente, como lo hemos visto en las imágenes anteriores, ¿no? Entonces hay que investigar y por lo tanto hay que hacer partícipes dentro de esas modificaciones que se dan dentro de esa estructura física que es la Tierra. Luego tenemos que explicar las causas que originan los problemas en torno y su relación entre el espacio y la sociedad. Cuando hablamos espacio geográfico, estamos entendiendo esas características de la superficie terrestre, de pronto llanas, de pronto las cumbres, de pronto las llanuras, las temperaturas, es decir, todas esas características físicas que envuelven a la superficie terrestre. Ahora, en relación en torno a la sociedad, y cuando hablamos de sociedad hablamos al hombre, es decir, es el hombre que habita, ¿no?, que se ubica en un determinado espacio geográfico. Entonces, la geografía como ciencia, ¿sí?, se encarga de visualizar al hombre, al actuar que tiene él dentro de un espacio geográfico. Ahora, vamos a ver los geosistemas y sus elementos. ¿Qué es lo primero que podría identificar aquí en un geosistema? Por esos términos geo, ¿sí?, ya conocemos que es tierra, y sistemas, las estructuraciones que puedan darse dentro de la tierra. En esa imagen que yo estoy observando,
puedo ver a una ciudad, ¿no? Una ciudad muy poblada. Y ahí estamos hablando del componente social, la presencia del hombre. Pero miren cómo ha tomado presencia dentro de un espacio geográfico. En este caso, puedo observar yo allí una zona costera, ¿no? Frente al mar, ¿no? Un acantilado y en la parte alta puedo ver cómo se distribuye una población. Entonces, eso es lo que buscamos cuando hablamos de un geosistema, todos los elementos que se encuentran inmersos dentro de ese espacio geográfico. Por ello me señala que es el conjunto de interacciones que va a realizarse del ser humano y su hábitat. El hombre que se encuentra en esta zona, ¿no? Y la relación que guarda con el entorno que se tiene. Se le llama entonces a esto un enfoque sistémico, por encontrarse conformado por varios elementos. Por ejemplo, hay elementos bióticos ahí, hay elementos abióticos también, ¿no? Entonces, entre estos elementos confluyen dentro de ese geosistema, dándole pues las características a cada lugar donde nosotros pues nos encontremos. Ahora, hablar de esos elementos es distinguir, ¿sí? Tres de ellos. Tenemos los elementos bióticos, que están en amarillo. Tenemos los elementos abióticos, que están en rojo, ¿no? Y los elementos antrópicos, que están en azul. Veamos los elementos bióticos. Se encuentran constituidos, dice, por la flora y fauna, ¿sí? Constituidos por la flora y fauna, es decir, toda la formación vegetal que se pueda observar en esa imagen, ¿no? Es la misma de la que hemos observado anteriormente y podemos identificar ahí a gaviotas, podemos identificar árboles, ¿no? Arbustos, hay aves, ¿no? Como pajaritos también, que se encuentran conformando la zona de la flora y de la fauna de este sector geográfico. Entonces son todos los animales, son todas las plantas que podamos observar dentro de ello. Es un parque, ¿no? Y en ese parque pues hay vegetales, ¿no? Arbustos, árboles y también hay la presencia pues de animales como la gaviota y los pajaritos. Y el hombre también que está allí, ¿no? El hombre que también se encuentra ahí. Dentro de los elementos que se encuentren determinados por la atmósfera, ¿no? La atmósfera es muy importante porque va a determinar pues toda esa capa que va a envolver a ese espacio geográfico, determinando el frío, el clima, la nubosidad, etcétera, ¿no? ¿Quiénes lo conforman? La atmósfera, que es el aire, el viento, las lluvias. Luego tienes allí la litosfera, que viene a ser esa superficie de rocas, de montañas, de valles, de acantilados, ¿no? Y la hidrosfera, que viene a ser toda la cantidad de elementos que transcurren sobre la superficie terrestre, como son ríos, riachuelos, lagos, lagunas, hasta el océano. Entonces ahí tenemos ese otro componente. Luego vamos a observar aquí, ¿no? La conformación de este elemento muy importante que son los antrópicos. Antrópicos porque se refiere al hombre y sus creaciones. En la imagen yo observo, por ejemplo, un parque muy bonito, observo un faro, ¿no? Observo por ahí de pronto grandes edificios y entonces son todos esos elementos construidos sobre un espacio determinado. Esos son los elementos antrópicos. Entonces, con eso hemos observado allí los tres elementos que conforman el medio geográfico.